Es solo un amigo de la infancia, un poco vergonzoso. Viene a todas, no sé por qué. La voz de Juliana, la mujer por la que yo había vendido mi coche, mi tiempo y pedazos de mi alma, fue un susurro casual, pero me golpeó con la fuerza de una explosión. Estaba a unos metros de distancia, en el gran vestíbulo de la Facultad de Medicina, rodeada por sus nuevos amigos, todos vestidos con trajes caros y vestidos de cóctel. Ella, en cambio, lucía radiante y etérea con su toga y birrete de graduada. La doctora Juliana Ríos. Mi Juliana. Yo me quedé inmóvil junto a una columna, sosteniendo un ramo de sus flores favoritas, unas peonías rosadas que me había costado una fortuna encontrar. Llevaba mi mejor ropa, unos pantalones de vestir y una camisa planchada. Ropa limpia, digna, pero sencilla. La ropa de un hombre que había destinado cada céntimo extra, cada gota de su energía, no a su propio armario, sino al sueño de la mujer que ahora mismo fingía apenas conocerme. Vergonzoso. La palabra se quedó flotando en el aire. Un amigo de la infancia vergonzoso. Eso era yo para ella. No el hombre que había trabajado turnos dobles en su taller mecánico para pagarle el alquiler. No el hombre que había aprendido a cocinar sus platos favoritos para que ella no tuviera que preocuparse de nada más que de estudiar. No el hombre que, hacía 6 meses, había vendido su único tesoro, un Mustang clásico del 68 que había restaurado con sus propias manos, para pagar la matrícula que ella estaba a punto de perder. No. Yo era solo una figura incómoda del pasado. Un recuerdo andante de sus orígenes humildes, de los que ahora, con su título bajo el brazo, quería deshacerse lo más rápido posible. La vi reír con sus amigos, una risa ligera y despreocupada. Me miró por una fracción de segundo, sus ojos pasaron sobre mí con la misma indiferencia con la que uno mira a un extraño en la calle. Y en esa mirada, lo comprendí todo. El castillo de naipes que era mi amor por ella, construido sobre 5 años de sacrificios, se derrumbó en un instante. Y en su lugar, no quedó rabia. No al principio. Solo un vacío frío, inmenso y desolador. No dije nada. No hice una escena. Simplemente me di la vuelta, dejé el ramo de peonía sobre una silla vacía en el vestíbulo, y me marché. Mientras caminaba, alejándome del sonido de su risa y de las celebraciones, el frío vacío en mi interior comenzó a dar paso a algo más. Un fuego lento, una resolución dura y afilada como el acero. Ella había conseguido su sueño a costa del mío. Se había convertido en doctora sobre los cimientos de mi sudor y mis sacrificios, y luego, en su día de gloria, me había desechado como si yo fuera basura. Pensó que me había destruido. Pensó que se había librado de mí. Pero no sabía quién era yo realmente. No sabía que, mientras yo arreglaba coches para pagar sus libros, mi verdadera fortuna crecía en silencio. Y no sabía que su graduación no era el final de mi historia de humillación. Era el principio de la suya. Nuestra historia comenzó como empiezan muchas. Éramos jóvenes, llenos de sueños. Yo era un mecánico con talento, apasionado por los coches clásicos. Ella era una camarera con una inteligencia brillante y un sueño que parecía imposible, ser doctora. Quería curar, quería salvar vidas. Y yo, un tonto romántico, me enamoré de su ambición, de su bondad aparente. Cuando la aceptaron en la Facultad de Medicina, lloramos de alegría. Pero la alegría duró poco. La matrícula, los libros, el coste de la vida en la ciudad, era una montaña de dinero que su familia no podía escalar. Vi cómo su sueño se desvanecía en sus ojos, reemplazado por la resignación. Y esa noche, le hice una promesa. Una promesa que sellaría mi destino durante los siguientes 5 años. No te preocupes, Julie, le dije, tomando su rostro entre mis manos. Lo solucionaremos. Yo te ayudaré. Serás la mejor doctora que este mundo haya visto. Te lo prometo. Al principio, no fue tan difícil. Yo tenía mi taller, que funcionaba bien, y un pequeño proyecto paralelo que empezaba a dar sus frutos. Hacía años, en mi tiempo libre, había desarrollado un software de diagnóstico para motores de alto rendimiento. Un programa increíblemente complejo que vendía a una compañía de automovilismo bajo un acuerdo de licencia. Me pagaban un porcentaje de cada venta. Juliana sabía del taller, por supuesto. Del software, le conté muy poco. No por secretismo, sino porque para ella, mi mundo de motores y códigos era algo ajeno, sin importancia. Ella era la del futuro brillante. Yo era solo Tomás, el mecánico. Así que me dediqué a ella. Cada mes, una parte considerable de mis ingresos iba a su cuenta bancaria. Alquiler, comida, matrículas,
libros carísimos. Yo vivía con lo mínimo. Comía en el taller, llevaba la misma ropa durante años. Mi vida social desapareció. Mis amigos dejaron de llamarme porque siempre estaba demasiado ocupado. Y lo estaba. Ocupado construyendo el futuro de Juliana. Las primeras señales de alarma fueron sutiles, y yo las ignoré deliberadamente. Empezó a avergonzarse de mi trabajo. Cuando sus nuevos amigos de la facultad le preguntaban a qué me dedicaba, ella respondía con un vago: tiene un negocio de coches. Nunca es mecánico. Dejó de visitar mi taller. Decía que olía a grasa. Dejó de interesarse por mi vida. Nuestras conversaciones giraban siempre en torno a ella, sus exámenes, sus profesores, sus problemas. Yo me convertí en un personaje secundario en la película de su vida. El productor ejecutivo silencioso que financiaba la producción, pero que no aparecía en los créditos. El punto de inflexión, el sacrificio que debería haberme abierto los ojos, fue la venta de mi Mustang. Era un modelo del 68, un coche que había encontrado hecho chatarra y que había pasado 3 años restaurando. Cada pieza, cada tornillo, había sido pulido y ajustado por mis propias manos. Era mi única obra de arte, mi único lujo. Un martes, Juliana me llamó llorando. La universidad había subido las tasas y tenía un pago final de la matrícula que no podía cubrir. Si no pagaba antes del viernes, la expulsarían. Faltaban solo 6 meses para su graduación. No lo dudé. Al día siguiente, puse a la venta mi Mustang. Lo vendí por mucho menos de lo que valía a un coleccionista que sabía que yo estaba desesperado. Cuando le entregué las llaves, sentí como si me estuvieran arrancando una parte del cuerpo. Esa tarde, transferí el dinero a su cuenta. Cuando se lo conté, ella me abrazó. «Eres mi héroe, Tomás», me dijo. «Te juro que te lo compensaré cuando sea una gran doctora». Le creí cada palabra. Los últimos 6 meses, se volvió más distante. Más fría. Atribuí su comportamiento al estrés de los exámenes finales, a la presión de la graduación. El día antes del evento, le pregunté qué quería que me pusiera. Ella me miró de arriba abajo, a mi ropa de trabajo, y dijo: «Ponte algo discreto. Ya sabes, para no llamar la atención». Y ahora, en el vestíbulo, entendía el verdadero significado de discreto. Discreto significaba invisible. Los 3 días que siguieron a la graduación fueron un borrón de actividad febril. El dolor seguía ahí, un agujero negro en mi pecho. Pero lo canalicé. Lo convertí en acción. El software que había creado años atrás no era un pequeño proyecto paralelo. En los últimos 2 años, la compañía que lo comercializaba había sido adquirida por un conglomerado alemán, y mi acuerdo de licencia se había convertido en una fuente de ingresos pasivos que yo mismo apenas comprendía. Era una fortuna silenciosa, que crecía en una cuenta de inversión que yo nunca tocaba. Seguía viviendo como un mecánico porque amaba ser mecánico. Pero no lo necesitaba. Ese fin de semana, hice algunas llamadas. A mis abogados. A mis asesores financieros. Les hablé de una red de clínicas privadas, una de las más prestigiosas del país. Clínicas Renacer. El lugar donde Juliana me había dicho, con los ojos brillantes, que soñaba con trabajar algún día. Era el pináculo para cualquier médico recién graduado. «Quiero comprar una participación mayoritaria», les dije a mis abogados. «Y quiero hacerlo ya. No me importa el precio». La operación fue rápida, agresiva y completamente secreta. En 72 horas, yo, Tomás el mecánico, el amigo vergonzoso, me había convertido en el socio mayoritario y presidente del consejo de administración de la red de clínicas privadas más importante del país. El miércoles siguiente, Juliana tenía su entrevista final de contratación. Me lo había contado por mensaje, un mensaje frío y distante. «Tengo la entrevista final en Renacer. Deséame suerte». No le respondí. Ese día, llegué a la sede corporativa de las clínicas 1 hora antes que ella. No iba vestido con mi ropa de taller. Llevaba un traje hecho a medida, de un color gris marengo, una camisa blanca impecable y unos zapatos italianos que brillaban. Cuando entré, el director general de la compañía, un hombre llamado a quien yo había nombrado el día anterior, me recibió con una respetuosa inclinación de cabeza. «Señor Herrera. Bienvenido. La sala de juntas está preparada». «Excelente, Fernando», le respondí. «Solo una cosa. La candidata de las 10, la doctora Juliana Ríos. Quiero estar presente en su entrevista final. Pero no me presente. Solo quiero observar.
Al final, yo tomaré la decisión. Fernando me miró, un poco confundido, pero asintió. Como usted ordene, señor. Me senté en la gran sala de juntas, en un sillón en una de las esquinas, ligeramente apartado de la mesa principal. Desde allí, podía ver la puerta, pero yo quedaba parcialmente en la sombra. A las 10 en punto, la puerta se abrió. Y entró Juliana. Se veía increíble. Llevaba un traje de chaqueta profesional, su pelo recogido en un moño elegante. Caminaba con una confianza nueva, la confianza de una mujer que siente que el mundo está a sus pies. Saludó a Fernando y a la jefa de recursos humanos, y se sentó a la mesa, de espaldas a mí. La entrevista comenzó. Ella era brillante. Respondió a cada pregunta con inteligencia y seguridad. Habló de su pasión por la medicina, de su dedicación, de su deseo de crecer profesionalmente en una institución tan prestigiosa como Renacer. En ningún momento mencionó cómo había llegado hasta allí. En ningún momento mencionó a la persona que había hecho posible su sueño. Para el mundo, Juliana Ríos era una mujer hecha a sí misma. Después de una hora, Fernando, el director, sonrió. Doctora Ríos, estamos muy impresionados. Su currículum es excepcional. Creo que no tenemos más preguntas. Normalmente, la decisión final la toma el Consejo, pero tenemos la suerte de contar hoy con la presencia del nuevo presidente del Consejo de Administración. Él tendrá la última palabra. Juliana sonrió, radiante. Estaré encantada de conocerlo. De hecho, dijo Fernando, girándose ligeramente hacia mi rincón, ha estado aquí todo el tiempo. Me levanté de mi sillón y salí de las sombras. Caminé lentamente hacia la mesa. La sonrisa de Juliana se congeló en su rostro. Sus ojos se abrieron como platos. El color desapareció de sus mejillas, dejándola con una palidez de cera. Su boca se abrió y se cerró un par de veces, pero no emitió ningún sonido. Parecía un pez fuera del agua, boqueando en un aire que de repente se había vuelto irrespirable. Me senté en la silla principal, en la cabecera de la mesa, justo frente a ella. Dejé que el silencio se estirara, que la tensión se cocinara a fuego lento. Disfruté, lo admito, del puro terror que vi en sus ojos. Finalmente, le sonreí. Una sonrisa tranquila, sin rastro de rabia. Hola, doctora Ríos, dije, mi voz sonando extrañamente calmada. Felicidades por su graduación. Fue una ceremonia preciosa. Lástima que no pude quedarme a felicitarla en persona. Ella no podía hablar. Solo me miraba, su mente tratando frenéticamente de procesar lo imposible. Yo, allí. Con ese traje. En esa silla. Veo que la entrevista ha ido muy bien, continué, apoyando mis codos en la mesa. Así que, si le parece, podemos pasar a la siguiente fase. Vamos a hablar de su contrato, y de lo que me debe. Esa última frase la rompió. Tomás, susurró, su voz un hilo roto. ¿Qué haces aquí? No, no entiendo. Oh, yo creo que sí lo entiende, le respondí, mi voz ahora un poco más fría. Entiende perfectamente. Siempre ha sido muy inteligente. Lo suficientemente inteligente como para usar a un pobre mecánico tonto para que le pague la carrera de sus sueños. Y lo suficientemente lista como para desecharlo en cuanto consiguió su título. Abrí un maletín que tenía a mi lado. Saqué una carpeta. La abrí sobre la mesa, girándola hacia ella. Dentro, estaban todas las pruebas. Las transferencias bancarias mensuales. La factura de la venta de mi Mustang. Los recibos de su alquiler. Todo. Documentado. Impecable. Durante 5 años, doctora, dije, señalando los papeles, usted vivió de mi trabajo. Cada libro que leyó, cada café que se tomó mientras estudiaba, cada ladrillo de su futuro, fue puesto ahí por mis manos. Manos que a usted, al parecer, le daban vergüenza. Fernando y la jefa de recursos humanos miraban la escena con la boca abierta, completamente en shock. No, no es así, balbuceó Juliana, las lágrimas empezando a correr por sus mejillas. Yo te quería. ¿Me quería? Le pregunté, levantando una ceja. ¿Me quería cuando me llamaba, vergonzoso, a mis espaldas? ¿Me quería cuando me ocultaba de sus amigos importantes? ¿O solo quería mi dinero? Seamos honestos, por una vez en su vida, doctora. Usted no quería a un mecánico. Quería la vida que un mecánico podía comprarle. Me puse de pie y caminé alrededor de la mesa, hasta quedar de pie detrás de ella. Me incliné, mi voz ahora un susurro junto a su oído. Y ahora, la ironía es deliciosa.
Porque resulta que el mecánico al que despreciaba es el dueño del sueño por el que usted tanto luchó. Soy el dueño de esta clínica. Soy el dueño de su contrato. Soy el dueño de su futuro. Ella se derrumbó, apoyando la cabeza sobre la mesa, sus sollozos sacudiendo todo su cuerpo. Me enderecé y miré a Fernando. Contrátela, le ordené. Juliana levantó la cabeza de golpe, su rostro lleno de confusión. ¿Qué? Susurró. Ha oído bien, le dije, volviendo a mi asiento. Está contratada. Es una doctora brillante. Y esta clínica necesita a los mejores. Tendrá su sueldo, su puesto, su sueño. Pero con una pequeña cláusula adicional en su contrato. Miré a Fernando, que asintió, entendiendo. El 50% de su salario neto, expliqué, mi voz resonando en el silencio, será donado automáticamente cada mes a un nuevo fondo que esta clínica va a crear. Se llamará el Fondo de Becas El Sacrificio. Un fondo para ayudar a estudiantes de bajos recursos a pagar sus estudios, para que nadie más tenga que vender su coche, ni su alma, para cumplir un sueño. La comprensión y el horror se dibujaron en su rostro. Estaba atrapada. Le estaba dando todo lo que quería, pero se lo estaba dando en una jaula de oro. Trabajaría cada día en el lugar de sus sueños, y cada día, cada mes, se le recordaría el precio de su traición. Cada día, financiaría la redención de su propio pecado. Usted me enseñó una lección muy valiosa, Juliana, le dije, mi voz ahora desprovista de toda emoción. Me enseñó que el amor y el sacrificio deben ser valorados. Y yo le voy a enseñar a usted a valorar ambas cosas. Va a trabajar aquí, y va a ser la mejor doctora que pueda ser. Y con cada paciente que cure, con cada vida que salve, recordará la vida que casi destruyó para llegar hasta aquí. La mía. Bienvenida a Clínicas Renacer, doctora Ríos. Su primer turno empieza el lunes. No llegue tarde. Sin decir una palabra más, cogí mi maletín y salí de la sala de juntas, dejando tras de mí a una mujer rota, enfrentada a la justicia poética más cruel y perfecta que yo podría haber imaginado. No era venganza. Era un ajuste de cuentas. Y mi cuenta, después de 5 largos años, finalmente, estaba saldada.